Es un sistema o parte de un sistema de composición química y estructura física homogénea, es decir, presenta propiedades intensivas uniformes en todos sus puntos. Un sistema puede presentar distintas fases en función de las condiciones de presión y temperatura. El diagrama de fases especifica el estado físico de una sustancia y cómo varía con la temperatura y la presión. El diagrama consiste en regiones separadas por línea. Cada región muestra las condiciones en las que una fase particular se mantiene estable. Cada línea entre dos regiones muestra las condiciones en donde estas dos fases están en equilibrio. Este diagrama de fases es típico para casi todas las sustancias. En general, a bajas temperaturas y altas presiones corresponden a la fase sólida mostrada en azul, en donde se observan partículas juntas y ordenadas, típicas de un sólido cristalizado. Las partículas no están fijas, pero se mueven en su mismo lugar. Altas temperaturas y altas presiones corresponden a la fase líquida en verde, donde se observa una diferencia con la fase sólida. Las partículas siguen teniendo mucho contacto entre sí, pero sus posiciones ya no son tan restringidas y tienen más movilidad que en sólido. Presiones bajas con altas temperaturas corresponden a la fase en amarillo, que es la del gas, que en contraste con la fase líquida y sólida se observan las partículas muy separadas, excepto cuando chocan entre sí. En cualquier punto, a lo largo de las líneas del sólido líquido, se ubica el equilibrio en donde las partículas se fusionan y solidifican en la misma proporción, es decir, el mismo número de partículas que se mueven en la fase acuosa se mueven en la fase sólida, de manera similar en cualquier punto sobre la línea de líquido-gas. Las partículas se evaporan y se condensan, lo que quiere decir, el mismo número de moléculas que se evaporan se están condensando. Finalmente, a lo largo de la curva sólido-gas, las partículas se subliman y se cristalizan. Existen dos puntos importantes que hay que resaltar. El primero es que la línea líquido-gas acaba en un punto llamado punto crítico. En el punto de la región del gas, este se encuentra a presiones muy altas. Entonces las partículas se encuentran relativamente muy pegadas unas de las otras y su densidad es muy alta. En el punto de la izquierda, la fase líquida está a muy altas temperaturas, entonces las partículas comienzan a separarse unas de las otras, lo que resulta en una densidad más baja. Conforme estos puntos se acercan al punto crítico, las partículas del gas se unen aún más, aumentando su densidad, mientras que las del líquido se van separando y su densidad baja. En el punto crítico, las densidades son iguales, y las fases separadas de gas líquido desaparecen. El otro punto importante es la intersección de las tres fases. En este punto, llamado punto triple, las tres fases se encuentran en equilibrio de manera simultánea. La ecuación de Clapeyron indica cómo es la variación de la pendiente de cada una de las líneas de equilibrio del diagrama de fases. La ecuación de Clausius se aplica entre la fase de condensación y la fase gaseosa, en donde se obtiene una expresión integrada considerando que la entalpía del cambio de estado permanece constante respecto a la temperatura a lo largo de la línea de equilibrio. El conocimiento de la termodinámica del equilibrio de fases es de fundamental importancia en muchas operaciones usuales en la fabricación de productos químicos que consisten en poner fases en contacto, tales como la extracción, destilación, absorción, digestión, adsorción y secado, entre otras. Son las operaciones unitarias esenciales en la industria química para relacionar cuantitativamente las variables que describen el estado de equilibrio, temperatura, presión y composición de dos o más fases homogéneas que pueden intercambiar libremente materia y energía. Se sabe que el número de variables intensivas que deben especificarse para fijar el estado de equilibrio de un sistema está dado por la regla de las fases de Gibbs. Esta regla describe el número de grados de libertad o número de variables intensivas, como pueden ser la temperatura y la presión F, en un sistema cerrado en equilibrio en términos del número de fases separadas P y el número de componentes químicos C del sistema. Esta regla establece la relación entre estos tres números enteros dadas por F igual a C menos P más 2. La regla de las fases se aplica solo a estados de equilibrio de un sistema y requiere 1. Equilibrio homogéneo en cada fase y 2. Equilibrio heterogéneo entre las fases coexistentes. El diseño del escenario de fases tiene valiosas aplicaciones en una diversidad de procesos químicos, así como en muchos otros campos como la metalurgia, geología, climatología, diseño de materiales, ingeniería de yacimientos de petróleo, por nombrar solo unos pocos.
Una de las principales aplicaciones químicas es la producción de refractarios de cerámica, ya que al igual que en otras ramas de la ciencia, para poder comprender y predecir las reacciones que tienen lugar en la cocción de los productos cerámicos a altas o bajas temperaturas, es preciso un buen conocimiento de la relación de equilibrio y de las cinéticas de reacción. Las materias primas utilizadas en la obtención de los productos cerámicos no son normalmente sustancias químicas puras, y por ello raramente reaccionan durante el tratamiento térmico para dar una fase única, por lo que el equilibrio con el que el ceramista tiene que tratar es del tipo heterogéneo, es decir, entre fases de diferente composición química. En la mayoría de los casos, una de las fases es líquida, puesto que durante el calentamiento a altas temperaturas tiene lugar la fusión parcial de los constituyentes, y el comportamiento del sistema depende en gran medida de su naturaleza y cantidad. Otra de las aplicaciones del equilibrio de fases es la destilación. La destilación simple es el proceso de ebullición y condensación de una mezcla en solución líquida para separar sustancias normalmente miscibles, es decir, que no se mezclan, y con temperaturas muy diferentes de ebullición. El aparato para una destilación simple es un sistema cerrado, lo que significa que nada está abierto al aire y se compone de una fuente de calor, una olla o matraz que contiene el líquido al destilar, un condensador refrigerado por agua normalmente y un recipiente de recogida del destilado. La mezcla se calienta y el líquido con el punto de ebullición más bajo se vaporiza y se condensa en el tubo refrigerante o condensador goteando en el recipiente final. El proceso de destilación simple es el que funciona mejor para líquidos con muy diferentes puntos de ebullición. La extracción se basa en la diferencia de solubilidad de los componentes de una mezcla en un disolvente. Existen dos tipos. La extracción líquido-líquido es el proceso en el que se eliminan uno o más solutos de un líquido transfiriéndolos a una segunda fase. El líquido que se emplea para extraer parte de la mezcla debe de ser insoluble para los componentes primordiales. Se obtienen dos fases líquidas que reciben los nombres de extracto y refinado. Y en la sólido-líquido se separan uno o más componentes contenidos en una fase sólida mediante la utilización de una fase líquida o disolvente. Los componentes que se transfieren de la fase sólida a la líquida reciben el nombre de soluto, mientras que el sólido insoluble se denomina inerte.